Ya está decidido, María, nos vamos el lunes, dijo Alejandro mientras cerraba la maleta con fuerza. Su voz sonaba cortante, como si cualquier opinión diferente no fuera digna de ser escuchada. María, de pie junto a la puerta de la habitación, lo miró con incredulidad. ¿Y qué pasará con tu papá? Sabes que necesita cuidados constantes. No puedo sola. Rosa, su suegra, entró en la habitación con una sonrisa forzada y una toalla en las manos. Se detuvo al escuchar la objeción de María y rodó los ojos, dejando escapar una risa amarga. «Ay, María, no exageres. Mi hijo y yo necesitamos descansar, que son unas semanas. Tú te las arreglarás. Siempre lo haces, ¿no?». María quiso replicar, pero Alejandro levantó la mano. «Ya basta. No vamos a discutir. Tú estás acostumbrada a cuidar de mi papá. Eres enfermera. Esto debería ser fácil para ti». El golpe de esas palabras la dejó sin aliento. Fácil. Como si los turnos agotadores en el hospital y las noches sin dormir cuidando a don Julio fueran simples tareas del hogar. Ni siquiera preguntaron si estaba de acuerdo, murmuró María, sintiendo cómo la furia le quemaba en el pecho. Rosa bufó, girándose para salir del cuarto. «No es cuestión de preguntar, hija. Es cuestión de entender tu lugar en la familia». La palabra lugar resonó en su mente. María sintió un nudo en la garganta, pero tragó su orgullo. No quería darles el gusto de verla llorar. Alejandro se acercó, colocándole una mano en el hombro. «Hablamos cuando regrese. Hazlo por nosotros, por favor». «¿Por nosotros?», pensó ella. Ni siquiera era capaz de hacerlo por su propio padre, y ahora usaba esas palabras como excusa. El lunes llegó rápido. María observó desde la ventana cómo Alejandro y Rosa subían al coche lleno de maletas. Don Julio, sentado en su silla de ruedas, permanecía en silencio. Su rostro serio revelaba más de lo que sus palabras podrían decir. «Nos vemos en un mes, María», dijo Rosa con su habitual tono altivo antes de cerrar la puerta del coche. Cuando el motor arrancó y el coche desapareció por la calle, María soltó un largo suspiro. Sabía que las semanas siguientes serían difíciles, pero algo en la mirada de don Julio la inquietaba. «Papá, ¿necesitas algo antes de que empiece a preparar el desayuno?», preguntó, acercándose para mover la silla de ruedas. Don Julio giró lentamente la cabeza hacia ella. «No necesito nada ahora, hija, pero creo que pronto necesitarás escuchar algo». María frunció el ceño. «¿De qué habla?». Él la miró fijamente, su expresión cargada de una mezcla de tristeza y determinación. «Fingí mi enfermedad». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. María soltó los mangos de la silla, retrocediendo un paso. «¿Qué está diciendo?». Don Julio suspiró profundamente, como si cada palabra que estaba por decir le costara una parte de sí mismo. «Quería saber qué harían mi hijo y Rosa si pensaban que no me quedaba mucho tiempo. Quería ver hasta dónde llegaban». María no podía creer lo que escuchaba. «¿Y su respuesta fue irse de vacaciones?», preguntó, su voz temblando entre la rabia y el desconcierto. Don Julio asintió lentamente. No esperaba que fueran tan lejos, pero ahora está claro. «No nos merecen, hija, a ninguno de los dos». La intensidad en la voz de don Julio hizo que María se sintiera más pequeña de lo que ya se sentía, pero, al mismo tiempo, una chispa se encendió dentro de ella. Esa frase, «no nos merecen», comenzó a repetirse en su mente como un mantra, y mientras se levantaba para preparar el desayuno, supo que algo tenía que cambiar. No sería en vano que habían sido abandonados. Los días después de la partida de Alejandro y Rosa pasaron lentamente. María mantenía su rutina entre los turnos en el hospital y el cuidado de don Julio en casa. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente trabajaba sin descanso. La confesión de su suegro resonaba constantemente en su cabeza. Una tarde, tras un largo turno, decidió ir al supermercado antes de regresar a casa. Empujaba el carrito de compras por los pasillos cuando, al doblar una esquina, chocó suavemente contra otra persona. «Perdón, no vi por dónde iba», dijo rápidamente, levantando la vista. «María, ¿eres tú?», dijo el hombre frente a ella con una sonrisa mezcla de sorpresa y nostalgia. El corazón de María dio un vuelco. Era Gabriel, su novio de la adolescencia, a quien no había visto en más de 15 años. El tiempo había sido amable con él. Su cabello oscuro estaba ligeramente peinado hacia atrás y sus ojos seguían teniendo ese brillo cálido que recordaba. «Gabriel», respondió sin saber qué más decir. «No puedo creerlo. Qué pequeño es el mundo. ¿Qué haces por aquí?».
Preguntó dejando su canasta de compras a un lado. Vivo aquí. Bueno, desde hace unos años. ¿Y tú? Pensé que te habías mudado a la ciudad, dijo ella, tratando de sonar natural. Lo hice, pero ahora estoy de vuelta. Mi papá está mayor y alguien tiene que cuidar la finca. Ya sabes cómo es la vida en estos pueblos, nada cambia. María esbozó una sonrisa pequeña, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Había algo en la forma en que Gabriel la miraba, con una mezcla de curiosidad y familiaridad que la hacía sentir extrañamente cómoda. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, preguntó él, genuinamente interesado. Bueno, aquí estoy, trabajando en el hospital y cuidando de mi suegro, respondió evitando mencionar a Alejandro. Gabriela asintió, notando el cambio en su tono al hablar de su vida. Siempre fuiste buena cuidando de los demás. Supongo que eso nunca cambió. María soltó una risa suave, aunque dentro de sí misma no estaba segura si sus palabras eran un cumplido o un recordatorio de lo que había perdido al elegir el camino que la había llevado hasta ahí. Tal vez podamos ponernos al día algún día, tomar un café o algo. El ofrecimiento la tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, alguien detrás de ellos interrumpió. «Disculpe, señor, ¿puedo pasar?», dijo una mujer con un carrito lleno de productos. Ambos se hicieron a un lado y el momento pareció desvanecerse. Gabriel le sonrió nuevamente. «Bueno, María, no quiero quitarte más tiempo, pero me encantaría verte pronto. Estoy viviendo en la finca de mi papá, así que si alguna vez quieres visitarnos, ahí estaré». «Claro, Gabriel, cuídate», respondió tratando de sonar casual mientras él se alejaba. Mientras María terminaba sus compras, su mente estaba a 1000 por hora. La aparición de Gabriel había despertado algo dentro de ella que no había sentido en mucho tiempo, algo que no podía nombrar, pero que la hacía cuestionar muchas cosas. Cuando llegó a casa, don Julio estaba viendo la televisión en la sala. Giró la cabeza al verla entrar. «Te tardaste más de lo usual. Fui al supermercado. Estaba lleno, nada fuera de lo normal», dijo, dejando las bolsas en la cocina. «¿Segura?», preguntó él con una mirada que parecía atravesarla. María no respondió de inmediato, pero su sonrisa la delató. Don Julio soltó una risa baja. «No tienes por qué decirme nada, hija, pero a veces un poco de luz inesperada puede cambiar todo». Ella sacudió la cabeza, tratando de concentrarse en las tareas del hogar. Sin embargo, sabía que lo que don Julio decía era cierto, y esa luz inesperada había llegado en forma de un hombre que había sido parte de su vida en otro tiempo, uno que ahora parecía querer regresar. Era medianoche, cuando el sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa de la sala rompió el silencio de la casa. María, que terminaba de preparar un té para relajarse antes de dormir, frunció el ceño. Alejandro había dejado su celular en casa por accidente el día que partió, pero no había sonado en días. Se acercó con curiosidad y miró la pantalla. El nombre Carolina parpadeaba junto a un corazón en el identificador de llamadas. Su estómago se revolvió. El teléfono dejó de vibrar, pero segundos después llegó un mensaje. «Amor, ¿cuándo hablamos? No puedo esperar para verte otra vez». María se quedó helada. Las palabras se quedaban grabadas en su mente mientras intentaba procesarlas. Su corazón latía con fuerza, pero no por la razón que alguna vez había sentido al pensar en Alejandro. Era rabia, mezclada con una humillación tan profunda que le costaba respirar. Tomó el teléfono, indecisa sobre qué hacer. Sabía que abrir esa conversación sería cruzar un límite, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Desbloqueó la pantalla y lo que encontró confirmó sus peores sospechas. La conversación con Carolina estaba llena de mensajes cariñosos y fotografías. En una de ellas, Alejandro aparecía con una bebida en la mano y el brazo alrededor de la cintura de una mujer joven, con un vestido que apenas dejaba algo a la imaginación. María sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. No sabía cuánto tiempo pasó mirando la pantalla, paralizada entre el enojo y la tristeza. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. «Esto no puede continuar así», pensó. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno, don Julio notó su expresión seria. «Tienes algo en la mente, hija», dijo sin apartar la vista de su taza de café. María negó con la cabeza, pero él insistió. «No puedes guardarte todo para ti. Dime qué está pasando». Ella vaciló unos segundos antes de hablar. «Alejandro tiene otra mujer. Lo confirmé anoche». Don Julio dejó la taza sobre la mesa,
mirándola con una mezcla de sorpresa y tristeza. Sabía que mi hijo era egoísta, pero esto es otra cosa. María asintió, sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Eso no es todo. Él y Rosa han estado desviando dinero de tu pensión para sus caprichos. Esas vacaciones no salieron de los ahorros de Alejandro. Don Julio se recostó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Por eso fingí estar enfermo, ¿sabes? Sospechaba que algo así estaba pasando, pero no tenía pruebas. Pues ahora las tenemos, dijo María, con determinación en su voz. El suegro la miró con atención. Había algo diferente en ella, una chispa que no había visto antes. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó sin rodeos. María no respondió de inmediato. Sabía que tenía que actuar con cuidado, pero también sabía que no podía quedarse inmóvil. No lo sé aún, pero algo va a cambiar. No puedo seguir así. Esa tarde, María revisó los números de la cuenta bancaria conjunta con Alejandro. Al ver las transacciones recientes, la ira volvió a invadirla. Grandes sumas habían sido transferidas a una cuenta desconocida y las fechas coincidían con los pagos de su viaje. Llamó a Luisa, la hermana de Alejandro, con quien tenía poco contacto, pero sabía que podía confiar. «Luisa, necesito tu ayuda. Es sobre tu papá, Alejandro y Rosa». Luisa, quien había estado distanciada de la familia durante años por conflictos con su madre, escuchó atentamente lo que María le contó. «No me sorprende. Mamá siempre ha manipulado a Alejandro para que haga lo que ella quiere, pero esto es grave. Ven a mi casa mañana, podemos revisar más a fondo». Cuando María colgó, se sintió un poco más aliviada. Por primera vez tenía un plan y no estaba sola. Esa noche, mientras apagaba las luces para ir a dormir, su mente volvió a Gabriel. Recordó su sonrisa y la calidez en sus ojos cuando hablaron en el supermercado. Aunque aún no entendía completamente lo que sentía, sabía que él representaba algo que había perdido hace mucho: esperanza. Pero ahora había prioridades más urgentes. Alejandro y Rosa no se saldrían con la suya. A la mañana siguiente, María salió temprano rumbo a la casa de Luisa. Era un día nublado, y mientras conducía por las calles del pueblo, su mente estaba dividida entre los recuerdos de lo que había descubierto y lo que estaba por enfrentar. Luisa vivía en una pequeña casa en las afueras, alejada de los problemas que Rosa y Alejandro habían traído a su vida. Luisa abrió la puerta antes de que María pudiera tocar. «Te estaba esperando», dijo, con un gesto serio, pero amable. María entró y fue recibida por una sala acogedora y una mesa llena de documentos. Luisa, siempre meticulosa, ya había empezado a trabajar en lo que le habían contado por teléfono. «No perdamos tiempo», dijo Luisa, señalando una silla frente a la mesa. «Vamos a destapar todo esto». María le mostró los registros bancarios que había encontrado y le habló de las sospechas de don Julio. Luisa frunció el ceño mientras revisaba las hojas. «Aquí está el patrón», dijo señalando con un bolígrafo. «Alejandro y mamá han estado sacando pequeñas cantidades durante meses, lo suficientemente bajas como para que parezca normal, pero juntas forman una suma importante». María asintió. «Y esas vacaciones de lujo no se pagaron solas». Luisa suspiró y se recostó en su silla. «Esto no es solo inmoral, es ilegal. Podemos denunciarlo, pero necesitamos más pruebas sólidas para que no puedan negarlo». Antes de que María pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. «Hola María, estaré trabajando en la finca esta tarde. Si tienes tiempo, pásate a saludar. Me encantaría verte». María sintió un leve calor en las mejillas al leerlo, pero guardó el teléfono rápidamente para concentrarse en la conversación con Luisa. «¿Podemos rastrear a dónde fue todo ese dinero?», preguntó volviendo al tema. «Déjamelo a mí», respondió Luisa con determinación. «Trabajé en casos similares cuando estaba en la ciudad. Esto no será complicado si contamos con los datos correctos». Antes de irse, María y Luisa acordaron reunirse en unos días para analizar los resultados. De regreso a casa, María decidió tomar un desvío hacia la finca de Gabriel. No estaba segura de por qué lo hacía, pero sentía que necesitaba un respiro de todo lo que estaba enfrentando. Cuando llegó, encontró a Gabriel bajo un árbol, revisando un tractor. Se levantó al verla y le sonrió, limpiándose las manos con un trapo. «María, qué sorpresa». Ella bajó del coche, insegura de cómo empezar la conversación. «Estaba por aquí y pensé en pasar. Siempre eres bienvenida.
¿Te gustaría un tour?, preguntó, señalando los campos que se extendían más allá de donde estaban parados. María asintió, agradecida por la distracción. Caminaron entre los árboles y los cultivos, hablando de cosas simples, la finca, el clima, los desafíos de la agricultura, pero en medio de todo, Gabriel la miró directamente. «No tienes que responder si no quieres, pero ¿estás bien?». María dudó, pero finalmente decidió ser honesta. «No, no estoy bien. Mi vida se ha complicado demasiado y todo parece desmoronarse». Gabriel asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella decía. «Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. No tienes que cargar todo tú sola». Esas palabras hicieron que algo en María se aflojara. Por un momento, pensó en lo diferente que era Gabriel de Alejandro. Donde Alejandro la hacía sentir invisible, Gabriel la veía. Antes de irse, Gabriel le dio una pequeña bolsa de naranjas recién cosechadas. «Para que tengas algo dulce en el día». María le sonrió, agradecida, y volvió al coche. Mientras conducía de regreso, con las naranjas en el asiento junto a ella, pensó en lo extraña que era la vida. En medio del caos, algo hermoso había empezado a surgir, como un rayo de luz atravesando una tormenta. Sabía que lo que tenía por delante sería difícil, pero ahora tenía algo más que una meta. Tenía una razón para creer que el cambio era posible. 2 días después, María volvió a reunirse con Luisa en su casa. Esta vez, Luisa tenía una carpeta gruesa sobre la mesa y un brillo de determinación en sus ojos. «Lo tengo», dijo sin rodeos, invitando a María a sentarse. «He rastreado las transferencias. Parte del dinero fue a una cuenta a nombre de Alejandro, pero otra porción fue retirada en efectivo. Eso apunta a mamá». María tomó los papeles y los revisó. La sensación de traición se profundizó al ver los montos exactos que habían desaparecido. Don Julio, que había insistido en acompañarla esta vez, miraba los documentos con incredulidad. «¿Qué puedo hacer, Luisa?», preguntó María, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Tenemos suficiente para iniciar un proceso legal», respondió Luisa. «Pero antes de ir tan lejos, creo que deberíamos reunir más pruebas sobre cómo usaron el dinero. Tal vez podamos enfrentarlos directamente». Don Julio asintió. «Quiero estar allí cuando eso pase. Quiero ver cómo explican esto». María estaba de acuerdo. Alejandro y Rosa no podían seguir actuando como si todo estuviera bien mientras destruían la confianza de los demás. Esa noche, de vuelta en casa, María se encontró reflexionando sobre la situación mientras preparaba la cena. Don Julio la observaba desde su silla. «Te veo más decidida, hija», dijo de repente. «Esa fuerza no es algo que todos tengan». María sonrió ligeramente. «Tal vez es porque ya estoy cansada de quedarme callada». Don Julio soltó una carcajada seca. «Eso me gusta, pero dime algo. ¿Quién es ese muchacho que te está dando vueltas en la cabeza?». María casi dejó caer el cuchillo con el que estaba picando verduras. «¿De qué habla?». «De ese tal Gabriel». «No soy ciego, María. Puedo ver que algo en ti cambió desde que lo viste». Ella intentó cambiar de tema, pero las palabras de don Julio la dejaron inquieta. Había algo en Gabriel, algo que le hacía recordar cómo era sentirse valorada, incluso vista, pero no podía permitirse pensar demasiado en ello ahora. Al día siguiente, Gabriel la sorprendió al llegar a la casa con una caja llena de limones y un par de herramientas en la mano. «Oí que tu papá tiene problemas con la silla de ruedas. Pensé en revisarla». María estaba sorprendida pero agradecida. Mientras Gabriel trabajaba ajustando las ruedas y los frenos, don Julio lo observaba con una sonrisa en el rostro. «Buen hombre este». «María, no lo dejes escapar», dijo en voz baja, lo suficiente para que ella lo oyera. Cuando Gabriel terminó, se quedó un rato conversando. La presencia de él llenó la casa de una energía distinta, como si la pesadez de los días recientes se hubiera aligerado un poco. Antes de irse, Gabriel tomó a María aparte. «¿Estás segura de que estás bien? He notado que estás más preocupada últimamente». María vaciló, pero decidió confiar en él. «Estoy lidiando con algo complicado, pero gracias por estar aquí. Significa más de lo que imaginas». Gabriel asintió y sus ojos se encontraron por un momento más largo del necesario. Había algo en esa mirada que María no podía ignorar. Cuando él se fue, María se quedó pensando. Había algo en Gabriel que le hacía sentir esperanza, una sensación que hacía tiempo no experimentaba, pero sabía que primero tenía que terminar lo que había comenzado con Alejandro y Rosa. Esa noche,
Mientras revisaba nuevamente los documentos con Luisa por teléfono, un nuevo mensaje de Alejandro llegó al celular que él había olvidado en casa. Amor, no puedo esperar para verte. Esto no es lo mismo sin ti. María apretó los puños. La imagen de Alejandro abrazando a otra mujer era cada vez más clara. Ahora más que nunca, sabía que su tiempo de aguantar había terminado. Era hora de actuar. María despertó al día siguiente con una nueva claridad. Las piezas del rompecabezas estaban casi completas, y aunque la confrontación con Alejandro y Rosa aún parecía un desafío monumental, tenía algo que no había tenido en años: control. Esa mañana, Luisa la llamó temprano. Revisé más registros y encontré algo interesante. Parte del dinero que retiraron fue usado para pagar un resort en la costa. No solo eso, también hay compras en tiendas caras que no corresponden a nadie más que a mamá. María respiró profundamente al escuchar las palabras. Cada descubrimiento reforzaba la magnitud de la traición. ¿Cómo vamos a usarlos?, preguntó, su voz firme. No basta con presentar los números. Necesitamos un plan para confrontarlos directamente. Asegurarnos de que no puedan escapar. María colgó con un propósito claro. Haría que Alejandro y Rosa enfrentaran las consecuencias de sus actos, pero no sin antes prepararse. Ese mismo día, Gabriel apareció en su puerta nuevamente, esta vez con una caja de herramientas. Escuché que la puerta trasera está fallando. Pensé en echarle un vistazo. María sabía que no era solo por la puerta. Agradeció su gesto, y mientras él trabajaba, no pudo evitar pensar en cómo su presencia le daba fuerza. «Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta?», dijo después de un rato. Él dejó las herramientas y la miró con curiosidad. «Claro, lo que necesites». ¿Alguna vez te arrepentiste de haberte ido del pueblo? La pregunta tomó a Gabriel por sorpresa, pero respondió con honestidad. A veces, pero necesitaba buscar algo más, algo que sentía que aquí no podía tener. ¿Y lo encontraste? Gabriel hizo una pausa y sus ojos se encontraron. Tal vez sí, pero también dejé cosas importantes atrás. El silencio entre ellos se llenó de significados que no necesitaban palabras. María sintió como algo en su interior se movía, algo que hacía tiempo no se permitía sentir. Cuando Gabriel terminó de reparar la puerta, don Julio, que había estado escuchando desde la sala, lo detuvo antes de que se fuera. «Joven, gracias por ayudar a mi nuera. Eres un buen hombre». Gabriel le sonrió. «Lo hago con gusto, don Julio. Cualquier cosa que necesiten, aquí estaré». Después de que Gabriel se fue, María pasó la tarde organizando las pruebas con Luisa por videollamada. Las transacciones, las fotos y los registros de las compras comenzaban a formar una narrativa irrefutable. Por la noche, mientras revisaba una vez más las pruebas, recibió una notificación en el teléfono olvidado de Alejandro. Era una foto de Carolina, vestida para salir, acompañada de un mensaje. «Te espero esta noche, no tardes». María sintió que la ira subía por su pecho, pero esta vez no era el dolor lo que la dominaba, sino la determinación. Guardó el teléfono, sabiendo que esa prueba sería la última pieza necesaria para el plan. Antes de irse a dormir, recibió un mensaje de Gabriel. «Espero que estés bien. Sé que estás pasando por mucho, pero recuerda que no tienes que hacerlo sola». María miró el mensaje por un largo momento antes de responder. «Gracias, Gabriel. Realmente aprecio tenerte cerca». Con esas palabras, se permitió una pequeña sonrisa. Aunque la tormenta aún no había pasado, sentía que poco a poco se acercaba a un horizonte más claro. El día transcurrió con rapidez, entre las constantes visitas de los pacientes en el hospital y las llamadas de Luisa para afinar los detalles del plan. Al caer la noche, María sintió el peso del agotamiento, pero también una creciente tensión. Cada paso que daba hacia la verdad la acercaba a un enfrentamiento inevitable. De camino a casa, decidió hacer una parada en la finca de Gabriel. No había planeado hacerlo, pero algo en su interior la empujaba hacia él. Una necesidad de hablar con alguien que no solo la entendiera, sino que la escuchara. Cuando llegó, Gabriel estaba sentado en el porche, tomando un vaso de agua y mirando hacia los campos. Al verla, se levantó con una sonrisa. «No esperaba verte tan pronto, pero me alegra que estés aquí». María subió los escalones del porche, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Solo quería distraerme un poco», dijo, evitando entrar en detalles. Gabriel entendió, como siempre lo hacía. «¿Cenaste?», preguntó, señalando hacia el interior de la casa. «No, pero no quiero molestar».
No es molestia. Vamos, te preparo algo sencillo. Dentro de la casa la atmósfera era tranquila, un refugio del caos que consumía la vida de María. Mientras Gabriel preparaba una ensalada y calentaba tortillas, ella se permitió relajarse. Cuéntame, María, ¿cómo llegaste aquí?, preguntó colocando los platos en la mesa. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? A esta situación. Con Alejandro, con tu vida. No eras así cuando éramos jóvenes. María bajó la mirada, jugando con el borde de su vaso. No sé, supongo que fue un poco de todo. Quería estabilidad, quería hacer lo correcto, pero en el proceso me olvidé de mí misma. Gabriel la miró con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable y a la vez segura. Eso no debería pasarle a nadie, especialmente a ti. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. María sintió cómo las palabras de Gabriel rompían una barrera que había construido a lo largo de los años. Tú siempre fuiste diferente, Gabriel. Siempre me hiciste sentir que era suficiente, que podía ser más. Porque siempre lo has sido, dijo él, su voz firme pero llena de calidez. El momento parecía alargarse, y cuando sus ojos se encontraron, María supo que no podía contenerse más. Se inclinó hacia él, y Gabriel, sin vacilar, cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, una liberación de todos los sentimientos que ambos habían reprimido durante años. Cuando finalmente se separaron, Gabriel acarició su rostro con ternura. No estás sola, María. Nunca lo estuviste, y nunca lo estarás mientras yo esté aquí. María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras eran verdad. Esa noche, no regresó a casa. Decidió quedarse, permitiéndose un momento de felicidad en medio del caos. Al amanecer, mientras Gabriel dormía a su lado, María miró por la ventana de la habitación hacia los campos iluminados por el sol naciente. Sabía que el día que venía sería difícil, pero también sabía que algo en ella había cambiado. Había recuperado una parte de sí misma que creía perdida, y eso le daba la fuerza para enfrentar lo que viniera. Con una última mirada hacia Gabriel, quien dormía pacíficamente, María sonrió. Por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. María regresó a casa temprano, antes de que don Julio despertara. Había dejado a Gabriel con un beso y la promesa de que lo vería pronto. Mientras conducía, su mente estaba dividida entre los recuerdos de la noche anterior y el plan que estaba en marcha. Al llegar, encontró a don Julio sentado en la sala, con una mirada expectante. «Llegaste tarde, hija», dijo sin reproche, pero con curiosidad. María soltó una pequeña sonrisa. «Salí a despejarme un poco». Don Julio asintió, aunque su expresión sugería que entendía más de lo que decía. «Hoy es un buen día para tomar decisiones importantes», dijo antes de girarse hacia la televisión. Las palabras resonaron en María. Era el día para actuar. Llamó a Luisa para confirmar que todos los documentos estaban listos y envió un mensaje rápido a Gabriel para mantenerlo informado. Esa tarde, mientras preparaba la casa, María recibió una llamada de Alejandro. «Llegamos mañana por la tarde. Espero que todo esté en orden», dijo con su tono habitual de condescendencia. María sintió cómo la ira subía por su pecho, pero mantuvo la calma. «Todo está listo», respondió, antes de colgar sin darle oportunidad de decir más. Esa noche, Gabriel llegó a su casa con una caja de documentos. «Esto es lo que necesitas para atarlos de manos. Luisa me pidió que lo trajera». María lo recibió con una mezcla de gratitud y nerviosismo. «No sé cómo agradecerte todo esto, Gabriel. No necesitas hacerlo. Lo que importa es que tú y don Julio salgan de esto más fuertes». María lo abrazó, dejando que su presencia la tranquilizara. Al día siguiente, María y don Julio se sentaron a esperar. La casa estaba impecable, la mesa del comedor preparada con platos y cubiertos, como si esperaran una ocasión especial. Cuando Alejandro y Rosa llegaron cargados de bolsas y recuerdos de sus vacaciones, María los recibió con una sonrisa calculada. «Qué bueno que están de vuelta. Don Julio y yo hemos preparado algo especial para ustedes». Rosa, siempre altiva, levantó una ceja. «¿Especial? Qué raro en ti, María». Alejandro no dijo nada, pero su mirada sospechosa dejaba claro que sentía que algo estaba fuera de lugar. Cuando se sentaron a la mesa, María empezó a hablar con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Espero que sus vacaciones hayan sido agradables. Mientras ustedes disfrutaban del sol,
Aquí pasaron algunas cosas interesantes. Alejandro dejó el tenedor en su plato, su expresión tensándose. ¿Qué quieres decir? María sacó la carpeta de documentos y la colocó sobre la mesa. Quiero decir que descubrimos lo que han estado haciendo con el dinero de don Julio. Rosa intentó interrumpir, pero don Julio golpeó la mesa con fuerza, llamando su atención. Silencio, Rosa, quiero escuchar lo que mi nuera tiene que decir. María abrió la carpeta y comenzó a detallar las transacciones, las fechas y los montos. Cada palabra que decía parecía desmoronar la fachada de confianza de Alejandro y Rosa. «Esto es ridículo», dijo Rosa con la voz temblorosa. «Es una mentira». «¿Mentira?», respondió María, sacando el teléfono de Alejandro y mostrando los mensajes de Carolina. «¿Esto también es una mentira?». Alejandro se puso de pie, su rostro pálido. «¿Qué estás haciendo, María? Estoy terminando con esto. Con ustedes». Rosa, desesperada, intentó cambiar el tema. «María, no sabes lo que estás diciendo. Todo esto lo hicimos por el bien de la familia». «¿Por la familia?», intervino don Julio con una mirada que helaría a cualquiera. «Robarme fue por el bien de la familia. Dejarme en un hospital mientras ustedes se iban de fiesta fue por la familia». Rosa intentó responder, pero las palabras no salieron. Alejandro simplemente bajó la cabeza. «Ya está todo hecho», dijo María con firmeza. «La casa ahora está a mi nombre, gracias a Luisa y a los abogados. Ustedes no tienen lugar aquí». Alejandro la miró con incredulidad. «¿Nos estás echando?». «Eso es exactamente lo que estoy haciendo», respondió, su voz sin temblar. Rosa se levantó, furiosa. «Esto no se quedará así». «Oh, Rosa, sí lo hará. Y te aseguro que es lo mejor para todos». Cuando Alejandro y Rosa salieron de la casa, cargados de sus maletas, María cerró la puerta detrás de ellos. Se giró hacia don Julio, quien la miraba con orgullo. «Lo hiciste bien, hija». María suspiró, dejando que el alivio la inundara. «Por primera vez siento que hice lo correcto». Esa noche, mientras Gabriel la abrazaba bajo el cielo estrellado, María supo que había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podía ser libre. Alejandro y Rosa se quedaron en un hotel cercano esa noche, incapaces de asimilar lo que había sucedido. Mientras tanto, María, don Julio y Gabriel celebraban con una cena sencilla en casa. Aunque el ambiente era relajado, María sabía que aún había piezas por mover antes de cerrar este capítulo de su vida. La mañana siguiente, Alejandro llamó a María, su tono más desesperado que altivo. «María, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así». «Claro, Alejandro. Ven a casa esta noche. Don Julio y yo te estaremos esperando». Rosa también se unió a la llamada, gritando al fondo, pero María la ignoró. Sabía que esta era su oportunidad para confrontarlos una última vez. Por la tarde, Gabriel llegó a la casa con Luisa, quien insistió en estar presente para asegurarse de que todo se manejara correctamente. «¿Estás segura de esto?», preguntó Gabriel, mientras ayudaba a don Julio a acomodarse en su silla. María asintió. «Es ahora o nunca». Alejandro y Rosa llegaron puntuales, vestidos como si asistieran a un evento importante. María notó que Alejandro evitaba mirarla directamente, mientras que Rosa mantenía su acostumbrada expresión de superioridad. «Si nos invitaste, supongo que quieres disculparte», dijo Rosa tomando asiento sin que nadie se lo ofreciera. «No vine a disculparme», respondió María, colocando una carpeta sobre la mesa. «Vine a dejar las cosas claras». Alejandro frunció el ceño, pero no dijo nada. «Estos son los documentos que demuestran lo que hicieron con el dinero de don Julio», dijo María, abriendo la carpeta y mostrando las pruebas. «Cada transferencia, cada compra, todo está aquí». «¿Y qué piensas hacer con eso?», preguntó Rosa, intentando sonar desafiante. Antes de que María pudiera responder, don Julio tomó la palabra. «Voy a iniciar un proceso legal si ustedes no devuelven hasta el último centavo». La seguridad en su voz dejó a Rosa sin palabras. Alejandro trató de intervenir. «Papá, no fue así como sucedieron las cosas. Todo esto es un malentendido». «¿Un malentendido?», interrumpió don Julio, golpeando la mesa con fuerza. «Robarme y dejarme para morir solo fue un malentendido». Rosa finalmente rompió su silencio. «Papá, tú no entiendes. Todo lo hicimos para mantenernos a flote. Las cosas no son tan fáciles como crees». María soltó una risa amarga. «¿Mantenerse a flote? Se dieron la gran vida mientras don Julio y yo trabajábamos para que ustedes pudieran gastar sin control». Luisa, quien había permanecido en silencio, tomó la palabra.
Si no cooperan, presentaré todo esto a las autoridades. Mamá, Alejandro no tienen escapatoria. El silencio en la sala era pesado, roto solo por la respiración acelerada de Rosa. Finalmente, Alejandro habló. ¿Qué quieres, María? ¿Dinero? ¿Venganza? María lo miró con una calma aterradora. Quiero que acepten las consecuencias de sus acciones. Esto no se trata de dinero, se trata de respeto, algo que ustedes no han tenido ni para don Julio ni para mí. Rosa, sintiendo que había perdido el control, se levantó abruptamente. Esto es ridículo. No tienes derecho a hacer esto. María la miró directamente. Tengo todo el derecho. Esta casa es mía ahora y ustedes no son bienvenidos. Alejandro intentó razonar con ella, pero sus palabras no tenían peso. María había tomado su decisión y no iba a retroceder. Finalmente Rosa salió furiosa, arrastrando a Alejandro con ella. Luisa les entregó una copia de los documentos al salir. Tienen hasta el lunes para tomar una decisión, dijo con firmeza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este enfrentamiento era necesario, pero también entendía que había cerrado un capítulo importante de su vida. Esa noche, sentada junto a Gabriel en el porche, María dejó que el aire fresco calmara su mente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gabriel tomándole la mano. Libre. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Gabriel sonrió, y María supo que aunque el camino había sido difícil, finalmente estaba donde debía estar. El fin de semana llegó rápidamente, y con él, el plazo que María y Luisa habían dado a Alejandro y Rosa para decidir qué harían. Durante esos días, María notó que Alejandro había enviado varios mensajes tratando de razonar con ella, incluso rogando por una segunda oportunidad. Sin embargo, no había ninguna mención de arrepentimiento por lo que habían hecho, solo un intento desesperado por recuperar algo de control. La tarde del lunes, un abogado llegó a casa de María, enviado por Alejandro. Traía una propuesta que pretendía negociar las acusaciones. Alejandro está dispuesto a devolver una parte del dinero, pero solo si renuncian a cualquier acción legal, dijo el abogado, colocando un sobre en la mesa. Luisa abrió el sobre y revisó los documentos. Esto es una burla. Ni siquiera cubre la mitad de lo que deben, respondió con firmeza devolviendo el sobre al abogado. Si esto es lo mejor que pueden ofrecer, creo que no hay nada más que discutir, añadió María, sintiéndose más decidida que nunca. El abogado se retiró sin más palabras, y Luisa suspiró mientras organizaba sus papeles. Nos están subestimando. Pensaron que con unas pocas promesas podrían comprar tu silencio. Ya no tienen poder sobre mí, Luisa. Lo que sea que intenten no funcionará, respondió María con la certeza de quien ya había ganado. Esa noche, mientras María revisaba los últimos detalles con Luisa, Gabriel llegó con una botella de vino y una sonrisa tranquilizadora. Pensé que podríamos celebrar el final de todo esto, dijo, colocando la botella sobre la mesa. ¿Celebrar antes de que termine?, preguntó María sonriendo por primera vez en días. A veces tienes que adelantarte a la victoria, respondió Gabriel abriendo la botella. Mientras compartían la cena, el ambiente se sentía ligero por primera vez en semanas. Don Julio, quien había estado observando todo desde su silla, levantó su copa de vino. A María por su valentía y a Gabriel por ser un buen hombre que llegó en el momento justo. María se sonrojó, pero su sonrisa no desapareció. Era la primera vez que sentía que había recuperado algo de control sobre su vida. A la mañana siguiente, María recibió una llamada inesperada. Era Carolina, la amante de Alejandro. María, lo siento por llamarte, pero necesitaba hablar contigo, dijo, su voz temblorosa. ¿Qué quieres?, preguntó María, aunque el tono de la mujer le indicaba que no era una llamada de confrontación. Alejandro me dejó sin nada. Me prometió que estaría conmigo después de esas vacaciones, pero cuando le pedí ayuda, me bloqueó. Solo quiero que sepas que todo lo que dijo sobre ti era mentira. La llamada sorprendió a María, pero también confirmó algo que ya sospechaba. Alejandro no tenía lealtades, ni siquiera con quienes creía manipular. Gracias por decírmelo, Carolina, pero no necesito nada de él. Espero que tú tampoco lo hagas, respondió, cortando la llamada antes de que la otra mujer pudiera contestar. Por la tarde, María y Luisa presentaron las pruebas a las autoridades locales. La denuncia estaba formalizada, y tanto Alejandro como Rosa recibirían una notificación en los días siguientes. El abogado de Alejandro intentó comunicarse nuevamente,
Pero esta vez María no respondió. Cuando todo estuvo hecho, María sintió un peso salir de sus hombros. Gabriel estaba esperándola fuera de la oficina, su sonrisa calmada como siempre. ¿Lista para el siguiente capítulo?, preguntó tomándola de la mano. Más que lista, respondió María, con una sonrisa que reflejaba la paz que finalmente sentía. Esa noche, mientras María, don Julio, Gabriel y Luisa cenaban juntos, Alejandro y Rosa recibieron la notificación oficial. El pánico en sus rostros fue evidente, pero esta vez no había a dónde huir. Sus acciones finalmente los habían alcanzado, y la caída sería dura. María no volvió a mirar atrás. Sabía que aunque el camino había sido difícil, finalmente había llegado al lugar donde siempre quiso estar, rodeada de personas que la valoraban y respetaban, y, más importante aún, con una nueva libertad que no cambiaría por nada. El amanecer llegó con un aire diferente para María. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin el peso de los problemas que Alejandro y Rosa habían traído a su vida. La denuncia estaba en marcha, la casa era suya, y el apoyo de Gabriel, Luisa y don Julio le daba la fuerza para avanzar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, don Julio la observaba con una sonrisa tranquila. «Hija, has hecho algo que yo no tuve el valor de hacer, poner límites». María sirvió café y se sentó a su lado. No fue fácil, pero sabía que era necesario. No podía seguir viviendo así. Don Julio asintió, su mirada llena de orgullo. «Eres fuerte, María. No solo por ti, sino por todos los que alguna vez hemos sido pisoteados por personas como Rosa y Alejandro». La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. María se levantó para abrir y encontró a Gabriel con un ramo de flores en la mano. «Buenos días. Pensé que sería bueno alegrar tu mesa», dijo con una sonrisa. María lo invitó a pasar, y al entrar, don Julio levantó una ceja con una expresión de aprobación. «Este joven tiene buen gusto, hija. No lo dejes ir». Gabriel se rió mientras dejaba las flores en la mesa. «Gracias, don Julio, pero creo que María sabe cuidarse sola mejor que cualquiera de nosotros». Después del desayuno, María y Gabriel salieron a caminar por el pueblo. Aunque había pasado por esas calles 1000 veces, ese día todo parecía diferente, como si los colores fueran más vivos y el aire más fresco. «¿Qué harás ahora que todo esto terminó?», preguntó Gabriel mientras caminaban. María reflexionó por un momento antes de responder. «No estoy segura, pero sé que no quiero volver a lo mismo. Quiero vivir para mí, hacer cosas que realmente me hagan feliz». Gabriel asintió respetando su decisión. «Lo que sea que decidas, estaré aquí para apoyarte». Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad. María tomó su mano y sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Días después, Alejandro y Rosa enfrentaron la consecuencia de sus acciones. Las investigaciones legales los forzaron a devolver parte del dinero robado, y con su reputación arruinada, fueron rechazados por la comunidad. Rosa, incapaz de aceptar su nueva realidad, se refugió en un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, mientras Alejandro, sin trabajo ni apoyo, tuvo que buscar empleos temporales para sobrevivir. María no se regocijaba en su caída, pero sabía que era justo. La vida tenía una forma de equilibrar las cosas, y aunque ellos no lo aceptaran, esto era el resultado de sus propias decisiones. Un mes después, María organizó una pequeña reunión en casa. Estaban presentes Luisa, don Julio y Gabriel. Mientras compartían risas y anécdotas, María se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. «Brindemos», dijo Gabriel, levantando su copa, «por nuevos comienzos y por el valor de luchar por lo que merecemos». María levantó su copa también, mirando a cada persona en la mesa. «Por la familia que elegimos, no la que nos imponen». El sonido de las copas chocando llenó el aire, y María sintió que, finalmente, estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, mientras Gabriel la abrazaba bajo el cielo estrellado, María supo que había alcanzado algo que había deseado durante mucho tiempo: paz, amor y la certeza de que su vida, ahora, le pertenecía por completo.